ya pasamos a hacer otro tipo de estudios como lo son los TAC. Entonces, los rayos X de tórax son tomados en una unidad que son los kilovoltios pico, y estos son tomados a un alto kilovoltaje que va entre 120 a 140, lo que permite pues una adecuada penetración de los tejidos para que se logren ver en la imagen. Si voy muy rápido me avisan, por favor. Entonces, pues ya les dije que el haz de luz lo que hace es penetrar los tejidos, y es lo que queda impregnado o lo que se puede observar en la placa. Entonces es importante que sepamos que dependiendo de la densidad del tejido, si son los huesos, si es el aire, si es agua, tienen diferentes densidades. Claramente, por ejemplo, el aire es menos denso que los huesos, ¿cierto? Entonces, entre mayor sea la densidad, como lo son los huesos, se va a ver blanca la placa, es decir, radio opaca. ¿Por qué? Porque la penetración que tiene va a ser menor. Al contrario, si la densidad es menor, como lo es el aire, la penetración va a ser mayor y la imagen se va a ver negra. Esto quiere decir que se va a denominar como radiolúcida. ¿Listo? Es importante, ¿por qué? Porque esas son las terminologías que vamos a utilizar. Entre más blanco, más radio opaco; entre más negro, más radiolúcido. Hay una técnica de lectura de los rayos X de tórax. Es importante que la evaluación se haga de forma explícita, minuciosa, que se siga un paso a paso, que ya lo vamos a ver, para entender primero cómo está la calidad de la imagen, porque si no tenemos una buena calidad de imagen, podemos estar pensando que el paciente pueda tener alguna patología y no, cuando realmente está mal tomada la placa. Entonces, estos son los 8 pasos que se deberán memorizar, por lo menos para este semestre, o cuando vayan a prácticas clínicas. Es importante que se hagan el orden en que ya pasamos a hacer otro tipo de estudios como lo son los TAC. Entonces, los rayos X de tórax son tomados en una unidad que son los kilovoltios pico, y estos son tomados a un alto kilovoltaje que va entre 120 a 140, lo que permite pues una adecuada penetración de los tejidos para que se logren ver en la imagen. Si voy muy rápido me avisan, por favor. Entonces, pues ya les dije que el haz de luz lo que hace es penetrar los tejidos, y es lo que queda impregnado o lo que se puede observar en la placa. Entonces es importante que sepamos que dependiendo de la densidad del tejido, si son los huesos, si es el aire, si es agua, tienen diferentes densidades. Claramente, por ejemplo, el aire es menos denso que los huesos, ¿cierto? Entonces, entre mayor sea la densidad, como lo son los huesos, se va a ver blanca la placa, es decir, radio opaca. ¿Por qué? Porque la penetración que tiene va a ser menor. Al contrario, si la densidad es menor, como lo es el aire, la penetración va a ser mayor y la imagen se va a ver negra. Esto quiere decir que se va a denominar como radiolúcida. ¿Listo? Es importante, ¿por qué? Porque esas son las terminologías que vamos a utilizar. Entre más blanco, más radio opaco; entre más negro, más radiolúcido. Hay una técnica de lectura de los rayos X de tórax. Es importante que la evaluación se haga de forma explícita, minuciosa, que se siga un paso a paso, que ya lo vamos a ver, para entender primero cómo está la calidad de la imagen, porque si no tenemos una buena calidad de imagen, podemos estar pensando que el paciente pueda tener alguna patología y no, cuando realmente está mal tomada la placa. Entonces, estos son los 8 pasos que se deberán memorizar, por lo menos para este semestre,
por cuando vayan a prácticas clínicas. Es importante que se haga en el orden en que va a ser al contrario. Lo que para mí es mi derecha es el izquierdo del paciente y se pueden orientar por donde queda el corazón. Listo. Entonces, esto viene siendo el derecho y esto viene siendo el izquierdo. Siempre el hemidiafragma derecho va a estar más arriba que el hemidiafragma izquierdo. ¿Por qué? Por el corazón. ¿Listo? En bipedestación, lo que les decía, se toma una proyección posterior anterior y se toma la lateral izquierda. Y se deben tomar en máxima inspiración con una apnea o una pausa inspiratoria de esa inspiración. El tercer paso es evaluar la cobertura. Es decir, que estos tres ítems, que son C6, C7, el tercio superior del húmero y la cámara o bolsa gástrica, se tienen que ver. Los tres, sí, los tres. Si le falta alguno, tiene una mala cobertura. ¿Listo? No es que tenga 2 de 3, no, tiene que cumplir con los 3. Entonces, aquí, fácil, para que se orienten. Esta viene siendo la primera costilla que se articula con T1, entonces C7, C6. ¿Listo? Esta tiene mala cobertura, porque mire, esta no es el tercio superior. Es ahí nomás el inicio del húmero. Y la cámara bolsa gástrica no se ve. ¿Cómo identifico? Si notan acá esta radiolucidez, esta es la cámara gástrica. Debajo del hemidiafragma se va a ver siempre esa sombrita que está como un poco más oscurita. ¿Listo? Esto sí es una placa mejor. Esto está, bueno, este es el otro paso, que es la penetración. Entonces, penetración se refiere a las de luz que está pasando las estructuras. ¿Con qué debe cumplir? Con que se vean los primeros 4 cuerpos vertebrales torácicos o dorsales. ¿Listo? Idealmente, que la placa se alcance a visualizar la columna sobre el corazón, pero no tan claro como se tiene que ver desde T1 hasta T4. Entonces, acá esto es calidad de la imagen que está pegada, más no de la buena o no penetración. Porque no sé si alcanzan a ver que acá están las líneas de los cuerpos vertebrales hasta T4. Esto es una mala imagen. Ahí no se ve nada, entonces tiene una mala penetración o poca penetración. Lo que les decía, se debe ver la columna, entonces en esta sí tiene una adecuada penetración. Aquí sí se logra ver que es una placa tomada posterior anterior del borde medial de la escápula. En AP tiende a verse más como hacia la mitad. ¿Listo? Mala penetración, no se logra ver T4. Mala penetración. Adecuada penetración. Si no siempre es más fácil ubicarse por los arcos costales, entonces T1, T2, T3, T4. ¿Listo? Angulación o colimación. Entonces, la colimación es que la tercera reja costal se tiene que sobreponer sobre la clavícula, o la clavícula sobreponerse sobre el tercer arco costal. ¿Listo? No tiene más ciencia. Si no está sobre el tercer arco costal, está mal colimado o está mal angulado. Ya, no tiene más. Pierde. Normalmente siempre miramos el hemidiafragma derecho. ¿Listo? Hay cosas como lo es la rotación o centralización que sí requiere que miremos las dos clavículas. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que no esté rotada
la imagen, listo, que el paciente no quede ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, sino que los dos bordes mediales de la clavícula, que son señalados acá, sean equidistantes a las apófisis transversas las apófisis espinosas de la columna vertebral. ¿Qué pasa? Yo puedo decir que está rotada hacia la derecha o a la izquierda dependiendo de la proyección. Si no identifican la proyección, les va a quedar mal la rotación. Entonces, si es una imagen postero-anterior, digo que está rotada hacia la clavícula que esté más alejada. En este caso, si esto fuera una PA, ¿cuál está más alejada, derecha o izquierda? Izquierda. Derecha. Estas son las apófisis. ¿Qué está más lejos? La derecha. Álzame la mano ustedes. ¿Qué es la derecha del paciente? Esa. O sea, la mano izquierda de ustedes. Sí. ¿Y cuál está más lejos? ¿Esto o esto? La derecha. Entonces, por eso estoy diciendo que si esto es PA, miro la que está más lejos. Entonces está rotada hacia la derecha, que es la que está más lejos. Por el contrario, cuando es AP, digo que está rotada hacia la que está más cerca. ¿Listo? Entonces lo primero es identificar correctamente la proyección, porque si la proyección está mal, les va a quedar mal la rotación a menos que les peguen de chiripazo. Entonces acá hay una imagen mucho más clara. Independientemente hacia donde esté rotada la imagen, es una mala técnica, ¿listo? Porque lo ideal es que esté súper bien centrado. Ahora yo les decía que la placa se toma con una inspiración profunda y sostienen la inspiración, toman la placa y el paciente puede botar el aire. ¿Para qué? Para que los pulmones se llenen completamente de aire, me permita ver mejor las estructuras y pueda ver incluso mejor los cilios pulmonares, que ya se los voy a explicar. Entonces, cuando la proyección es una PA, yo debo contar de 9 a 10 arcos costales posteriores. Los arcos posteriores son los que logran ver a simple vista. No sé si ustedes alcanzan a ver cómo esta costilla viene acá y baja hacia acá. ¿Se alcanza a ver? Apagamos la luz. No se me duerma. ¿Logran ver la sombrilla que la que se ve más radiopaca las costillas? ¿Sí? Ella viene y atraviesa las costillas. Bueno, la que ven más radio opaca, es decir, más blanca, son los arcos posteriores. ¿Por qué? Porque me está penetrando por la espalda. Y los arcos anteriores son los que se ven más negritos o más radiolúcidos. Entonces, cuéntanos el diafragma derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Está bien inspirada o no? Sí. Porque tiene 10, ¿cierto? Puedo incluso hasta 9. Porque están horizontales. Sí, Paola. Y cuando estoy mirando una placa antero-posterior, yo puedo entonces ver de 6 a 7 arcos costales posteriores. ¿Listo? Lo ideal siempre va a ser una placa PA, ¿listo? Pero en un mundo soñado, pues todos los pacientes no se van a poner de pie a que les tomen la placa. Esto es otro ejemplo, entonces los arcos. Mira, acá esto viene siendo el segundo posterior. Y
que viene siendo el segundo anterior. ¿Listo? Y así sucesivamente. Esta es una placa aspirada en el cual los diafragmas se tienden a pleonar. Esto es una placa aspirada. Esto ya se los dije que en una proyección posterior anterior el borde medial de la escápula debe estar por fuera de la reja costal. Y el último paso es identificar si hay aditamentos externos. ¿Qué aditamentos externos pueden ver? Electrodos, catéter venoso central, tubo orotraqueal, la cánula de traqueostomía, puedo ver tubatoras, puedo ver sondas de drenaje de tórax, puedo ver sondas nasogástricas, que son las de la alimentación, básicamente como eso. Ah, bueno, si el paciente tiene un marcapaso también se puede ver. Como marcapasos, electrodos, puntos de electrodos más electrodos, cánula de traqueostomía. ¿Listo? Como las cánulas de traqueostomía son rígidas, es decir, tienen mayor densidad, se van a ver incluso más radiopatas que en los huesos. Más electrodos. Y esto es un tubo orotraqueal que se encuentra selectivo. ¿Listo? ¿Qué es selectivo? Entonces, ustedes entienden cuando les sale un tubo y todo eso, ¿cierto? Ya por hoy todo el mundo aprendió cómo es un tubo. Bueno, el tubo debe quedar centralizado por encima de la carina. Sin embargo, los bronquios derechos tienden a estar un poco más arriba que los izquierdos. ¿Qué pasa? Que pues al tener una vía de acceso más arriba que la otra, el tubo se tiende a desviar hacia los pulmones derechos y eso se indica o se llama que es un tubo selectivo. ¿Es riesgoso? Sí, porque si el paciente solo le queda ventilando el pulmón derecho, ¿qué le pasará al izquierdo si no presenta una atelectasia? ¿Cierto? Entonces, por un error médico puede usted estar lesionando al paciente. Esto es una sonda de alimentación que va directamente a la bolsa gástrica que no se alcanza a ver. Un tubo orotraqueal. Y acá podemos ver una sonda, ¿listo? De drenaje. Esto es un catéter venoso central. Y esto es un tubo a tórax. Bueno, ya pasamos el paso a paso. Ya vamos a recordar los pasos. ¿Cuáles son? Postura. Espere, me perdí. Cobertura y después ¿qué? Primero la penetración. Después de la penetración va angulación o colimación. Después va o centralización. Después de inspirada. Y de último, ahí también. Entonces, después yo tengo que conocer pues todas las estructuras normales de la placa. Entonces, ¿qué miro primero? Por lo general, los huesos o las estructuras óseas. Miro la parte del aire como son el hilo pulmonar. Entonces el hilo pulmonar comprende arterias, venas y los bronquios. Reviso el diafragma,
¿Por qué no les, a pesar de que acá está la pleura, por qué no les nombro la pleura? Porque normalmente la pleura no es identificable cuando está sana, pero cuando está alterada sí se ve el bordecito. Y la silueta cardíaca, que viene siendo como lo que yo puedo determinar en una proyección posterior anterior, si hay cardiomegalia o no. Entonces ya les dije las diferentes proyecciones, AP, PA, laterales, oblicuas. Ya también miramos que hay diferentes densidades y esto depende si es algún líquido como agua, si es aire, si son estructuras más densas como los huesos. Bueno, partes blandas como qué, como los pliegues axilares, como las mamas. Si el paciente tiene obesidad tiende a hacer una sombra adicional en la placa, que no pueden ser confundidos con estructuras normales o anormales dentro del pulmón. Entonces es más fácil de entender con imágenes. Lo que ven en la parte izquierda de ustedes como 1, 2 y 3 son pliegues axilares y la 4 son los pliegues mamarios. En la 4 de la derecha yo podría indicar que esto es un nódulo, y cuando decimos nosotros no podemos indicar que es un tumor. ¿Listo? Para decir que hay un tumor hay que hacer más exámenes diagnósticos. Yo hablo de nódulos. ¿Listo? Esto que ven acá, yo podría decir, no, pues eso es un nódulo, hay que hacerle un TAC, una resonancia al paciente para ver si es un tumor, ¿cierto? Pues no, esto viene siendo el pezón de un hombre, ¿listo? Entonces hay que identificar primero y yo decir, ¿será que sí es o no es? Además, un nódulo en un paciente no es tan pequeño, ¿listo? Los nódulos tienden a verse más grandes con los bordes definidos. Aquí vemos sombras, las sombras de la clavícula, que es lo que vemos en el 1, en el 2 vemos la sombra del esternocleidomastoideo y en la 3 que se vuelven a ver las mamas de una mujer, porque está cortado pero se alcanza a ver el borde de un pliegue axilar. Debo después identificar todas las estructuras óseas como la columna, la clavícula, las costillas. Entonces, columna vertebral, columna vertebral, columna vertebral en una imagen lateral. Uno en la imagen de la izquierda. Viene siendo el pedículo, 2, la apófisis espinosa que se sigue viendo hacia el recorrido de la imagen, 3, las clavículas que determinan qué pasa. Antes de la rotación. No, ¿y cómo se llama el paso que está? Colimación, que está sobre cuadra, ¿cómo está? El tercero. Y cuarto, que son las apófisis transversas y los cuerpos vertebrales que pues se ven ahí en 6. Esta es una placa que quizás está tomada en PA porque ya el borde medial está tendiendo a estar más afuera de la red costal que adentro. ¿Listo? Ahora, en los laterales es más fácil identificar el esternón. Entonces 4, 5, 6 y 7 todo hace parte del esternón. Está el manubrio, está el ángulo y ya el cuerpo del esternón como tal. Importante que en las placas de decúbito lateral también puede identificar algún tipo de fracturas, no hace parte del tema, pero fracturas de la columna como lo vimos el semestre pasado, ¿cierto? Y otras patologías como las condilolistesis y otras cosas. ¿Sí? Entonces no es que la placa se tome diferente para columna y diferente para tórax, no, porque está comprendido todo. Diferente cuando la placa es más para hacia columna lumbar o lumbosal. Y para ese tipo de rayos X,
lo que hacen es que el paciente tome un laxante para que quede totalmente despejada la parte de la cavidad abdominal y se pueda observar mejor la columna. La pleura, entonces lo que les decía, la pleura no se ve cuando está sana, pero cuando está con una patología como un neumotórax se tiende a ver. ¿Listo? El diafragma, que les decía que el hemidiafragma derecho o la cúpula diafragmática derecha está más elevada que la izquierda. Y es importante determinar o conocer qué es lo natural de elevación. ¿Por qué? Porque cuando hay una telectasia o un neumotórax, el hemidiafragma tiende a ser jalado. ¿Listo? Entonces se va a elevar mucho más de lo normal. La tráquea o bronquios, que se van a ver más radiolúcidos, es decir, un poquito más oscuritos, se ven unas sombras sobrepuestas sobre la tráquea. Y el hilio pulmonar, que es el que ven acá. Entonces, en la imagen de la mitad, lo azul son la tráquea y los bronquios. ¿Listo? Lo morado viene siendo la arteria pulmonar o las arterias pulmonares, y lo rojo vienen siendo las venas. El hilio pulmonar derecho se ve como una C invertida, el izquierdo como una C normal. Se alcanza a ver normalmente la ramificación, pero ella solo se ve, o ese hilio pulmonar solo se ve hasta ahí, naturalmente. Si yo veo que ese hilio pulmonar se viene hacia acá, se alarga mucho más hacia arriba, se ve más radiopaco, es decir, más blanco, es que puede haber algún tipo de bronquiectasia, el paciente puede estar presentando una neumonía. ¿Por qué? Porque ese tipo de patologías, ¿qué le pasa al paciente? Pues se llena de secreción. Como la secreción es más densa que el aire, pues va a hacer que se vea más blanca la imagen. ¿Listo? Entonces, derecho, primero, que es la imagen de allá. Azul, que viene siendo entonces el bronquio pulmonar derecho. Lo morado viene siendo la arteria pulmonar derecha. La de acá, vena pulmonar superior derecha y vena pulmonar inferior derecha. Y hacia la izquierda, entonces, los mismos colores para las mismas estructuras: bronquio, arterias y venas. Acá es repetición de lo que ya más o menos he dicho. ¿Listo? ¿Logran ver la sombra que está por encima o por debajo, como lo quieran interpretar, de la columna vertebral? ¿Una sombra negra? Tienen que agudizar el ojo muchísimo. ¿Y eso cómo se hace? Viendo imágenes. Esa es la tráquea. Entonces, ¿qué pasa por la tráquea? Aire. ¿Y cómo se ven los pulmones? Entonces la tráquea coincide con el color de los pulmones. El pulmón idealmente se tiene que ver así, negrito, y sus cilios así cortitos. ¿Listo? Si yo ya veo una sombra blanca por acá, por allá arriba, o le veo una raya por acá así, eso es que ya tiene algo raro. ¿Listo? Dos, que vienen siendo los cilios pulmonares. 3, el pulmón, que está mal puesto ese número ahí, yo lo pondría como por acá donde se ve más negro. 4, de mi diafragma derecho, de mi diafragma izquierdo. 5, que es el corazón. 6, que viene siendo la aorta. 7, que son las costillas. 8, que son las escápulas. 9, glándulas mamarias. 10, la bolsa o cámara gástrica, que acá se ve mucho mejor. De aquí
Bueno. Esto se llama el ángulo costofrénico, ¿listo? Costo de la costilla, frénico que viene siendo diafragma. ¿Por qué? Porque lo inervan del diafragma. Y aquí que viene siendo el ángulo cardio del corazón, frénico con el diafragma. Siempre se ven así bien como puntuditos. Si esos arcos se borran, hay un derrame pleural. ¿Listo? Que puede ser que solo se borró en uno de los semidiafragma y solo se borró el costofrénico. Chiquita, pero hay derrame pleural. ¿Listo? Esta punta que van a ver acá siempre va a ser la aurícula derecha y este va a ser el ventrículo izquierdo. Aorta, tronco pulmonar, la vena cava superior y aquí van a ver una sombrita que es la vena cava inferior. Acá especifican mejor como las sombras que guían el corazón, que ya se las dije. Ápices, diafragma, el hilo pulmonar, el corazón. Y este es el índice que me va a ayudar a indicarme si el paciente tiene cardiomegalia o no. ¿Prendemos la luz? Se me van a dormir. Sí. No, pero se ve menos. Bueno, entonces, ¿cómo se toma ese índice y en qué placa se debe tomar? Posterior anterior. ¿Por qué? Ajá. ¿Y por qué no APC más grande? Aquí está más cerca. Al detector o base, que es el que está captando las leyes. Entonces solo se tienen que trazar 3 líneas, A, B y C. A va desde el borde más externo de la aurícula hacia las apófisis espinosas. B desde las apófisis espinosas o la mitad de la columna hasta el borde más extremo del ventrículo izquierdo. Y C se toma desde el arco costal sobre el diafragma, no sobre la costilla por fuera, sino la parte más interna de la costilla, es decir, aquí. ¿Listo? Si alcanza a ver mejor esta placa, hasta acá, sobre el diafragma. Y es muy fácil, A más B dividido en C. Si es normal, debe medir menos de 0,5, una cardiomegalia grado 1 de 0,51 a 0,55, una cardiomegalia grado 2 de 0,56 a 0,6, cardiomegalia grado 3 de 0,61 a 0,65 y la grado 4 mayor a 0,65. Eso no tiene pierde. A ustedes que les encanta el inglés, vamos a ver un video en inglés. You can think of X-rays as photos made from high-energy photons that penetrate the body tissues so that we can see what's going on inside. ¿Les pongo subtítulos? Reservamos sus 2 bodas. ¿Con ganas de una boda caótica? ¿Qué?
You can think of X-rays as photos made from high energy. Ya los cambié. Photons that penetrate the body tissues so that we can see what's going on No inside. casi porque si lo agrego Just like se visible para. light, X-rays are less likely to penetrate denser materials. Conventional X-rays that show white bones on a black background are like Dios mío. A ver, vamos a ver si sale con los subtítulos. Con ganas de mundos épicos. Ya eres miles de fotonas. ¿Qué está pasando aquí? Todo está aquí. Tú por la Esta vida. publicidad no paga. Todo en Amazon Prime. A ver si salen los subtítulos. You can think of X-rays as photos made from high energy ¿Son inglés o photons más that pequeño? penetrate the body tissues so that we can see what's going on Sí, inside. más pequeño. Just Mejora tu forma de operar con la app móvil de Exnes. Opera con ejecuciones rápidas y aprovecha. You can think of X-rays as photos made from high energy photons that penetrate the body tissues so that we can see what's going on inside. Just like visible light, X-rays are less likely to penetrate denser materials. Conventional X-rays that show white bones on a black background are like photographic negatives. The darkest parts of the film, like the lungs, are areas where more photons can penetrate the body. In contrast, the sharp, bright white areas are where the dense bone material blocks photons from getting through. Let's go through this chest X-ray using an easy-to-remember checklist associated with the first 7 letters of the alphabet: A, B, C, D, E, F, G. A stands for assessment. To avoid errors and wasted time, you should always begin by assessing the patient and exam data. You want to verify the patient's data with the exam data, or the medical record number, date of the exam, etc., to ensure that you are looking at the right study and patient. You also need to assess image quality, because this will impact the accuracy of the test in detecting pathology. For example, to ensure there isn't excess rotation of the patient, you should make sure that the medial ends of the spinous processes are equally distant from the border of the vertebral bodies. Rotation throws off the usual X-ray anatomy and introduces unwanted variation. Next, a good inspiration film should show at least the 10th or 11th posterior ribs. If the lungs are not fully expanded, we might miss important diseases. Finally, we need to make sure that the exposure isn't too bright or too dark. To check for this, you can look for fine markings in the lung fields to make sure they're visible. If the fine lung markings aren't visible, then the X-ray may fail to detect some diseases. A also reminds us to make sure there isn't air where it shouldn't be. Finding air where it should not be, or more commonly, ruling it out, remains one of the most important uses of medical X-rays. Diagnoses like pneumothorax, pneumomediastinum, pneumoperitoneum, and subcutaneous emphysema are all examples of air where it shouldn't be. All of these are surgical emergencies and can be diagnosed by a simple chest X-ray. Finally, if the major airways, like the trachea, are bent or deviated, another example of air where it shouldn't be, it may signal an underlying mass. B is for bones. Start by looking at both clavicles and all 12 pairs of ribs one at a time to make sure that there are no fractures, deformities, or missing bones. D is also for the body wall and soft tissues outside of the chest. This is an easily overlooked part of the chest X-ray, and it should be checked for swelling, masses, and other things. C is for cardiac silhouette and size. This is the cardiac silhouette, and there's an atrial appendage, the right atrium, and the left ventricle. Remember, in chest X-rays, we define features relative to the patient, so the right atrium is on the left side of this X-ray, and the left ventricle is on the right side.
Measuring across a normal heart is less than 50% of the greatest diameter of the rib cage measured from the inner portion of each rib. Any larger and there may be cardiac pathology. D is for the diaphragms, which shouldn't be too flat, but appear fairly symmetric. You can assess flatness on the lateral view by estimating that the hemidiaphragm is 1.5 centimeters above the line connecting the costophrenic angle posteriorly and sternophrenic angle anteriorly. E is for equipment, such as lines, tubes, and wires involved in life support. It's important to note exactly where they're located relative to other structures and whether they're in functional position. For example, an endotracheal tube should be in the middle of the trachea, and its tip should be more than 2 centimeters from the tracheal bifurcation, or that a nasogastric tube should have its tip well within the stomach. E is also a reminder to check for a pleural effusion, which is a common but subtle form of pathology that you can see on an X-ray. Pleural effusions are fluid that collects at the costophrenic angle and causes blunting of the normally sharp costophrenic angle. F is for lung fields, which should look symmetric. There shouldn't be any haziness, white dots, or blotches. While looking at lung fields, having a frontal and a lateral X-ray allows us to determine in which lobe of which lung an abnormality is located. In this case, a nodular mass is visible in the inferior, lateral, and anterior left lung, meaning it's most likely within the anteromedial basal subsegment of the lower left lobe. This can be confirmed with a chest CT. Lastly, G is for great vessels, which includes the superior vena cava, inferior vena cava, ascending aorta, aortic arch, pulmonary artery, and descending aorta. You want to make sure that all of these structures are in the right location and is the right size. On the left side of the heart, the aortic arch should be the highest up, followed by the pulmonary artery. Of note, since the heart is three-dimensional, the atrial appendage actually sits behind the central formation in frontal X-ray. On the right side, the superior vena cava, ascending aorta, right ventricle, left ventricle, and inferior vena cava should all be visible. Deviation may be the result of congenital abnormality or disease. Okay, to recap, using A, B, C, D, E, F, G. A is for the assessment of data and quality, as well as looking for air where it should not be. B is for bones in the body wall. C is for cardiac silhouette and size. D is for diaphragms. E is for equipment and effusions. F is for lung fields. And G is for great vessels. Bueno, yo les voy a mostrar una mnemotecnia para los paso a paso. Normalmente ustedes van a encontrar RIP de que se murió, R rotación, inspiración, pero a eso le están faltando 5 pasos más. Entonces, siempre identificación y proyección, algo que no se les olvide, y a ese RIP adicionenle 2A. Triangulación. Apagamos la luz, pero no se me duerman, que ven raro. Díganme que ven raro en colores. Adriana logra ver una radio ¿qué? Opacidad, es lo contrario. ¿Es automático? El lóbulo superior.
Cuando ven ese tipo de radiopacidades como tan definidas, se manifiesta que son atelectasias, ¿listo? Que puede ser, si se viera todo el pulmón blanco, si ya no es negro sino blanco, entonces es una atelectasia total, ¿listo? El lóbulo superior derecho. Hay 4 patrones que nos ayudan a decir que es sugestión una patología. Nunca decimos que es el diagnóstico, sino que es sugestión. ¿Listo? Uno de ellos es el patrón reticular, como lo muestran las flechitas, son un poco de rayitas que se ven como si fueran una malla o red. ¿Listo? Y esto se debe a que probablemente el paciente ha hecho condensaciones, es decir, que los alvéolos y lo que está dentro del alvéolo, como ciertas secreciones, ya no son tan fluidas, sino que son más densas, y esto hace condensaciones, que se llama la palabra, para que se vean así. Entonces, esto se define como una fibrosis pulmonar. Fibrosis, sinónimo de fibrótico, es decir, rígido. ¿Listo? La fibrosis quística también se ve. No, la fibrosis quística es una patología que es obstructiva, pero en la fibrosis quística el paciente no hace condensaciones. El paciente lo que hace es que tiene una hipersecreción, una hiperactividad bronquial. Es diferente porque en ellos los bronquios y las diferentes terminaciones alveolares no están rígidas. ¿Listo? Patrones nodulares, yo creo que se pueden ver muy evidentes las formas de los círculos bien definidos, ¿cierto? Que es sugestivo a algún tumor, pero que no puedo decir que es un tumor. ¿Listo? Es sugestivo de algún tumor, de alguna metástasis. Sugestivo, siempre, sugestivo. Aprendan. ¿Cómo es la palabra? Sugestivo. Es sugestivo de neumonía, sugestivo de edema pulmonar, sugestivo de derrame pleural. Nunca es la patología. Si no, pierden el parcial. En serio. No, me molesta mucho por eso, que me lo digan los antiguos, ¿sí o no? Yo les estoy ayudando. El patrón alveolar, que se ve como si fueran motas de algodón, entonces como si cogieran un algodón y le echaran pintura y le hicieran así a la placa. Y esto es sugestivo de neumonía, es decir, que hay tanta secreción que hace que las ilios pulmonares se marque más la ramificación. ¿Cómo se tiene que ver? Como una C invertida y los ilios corticos, acuérdense, no pueden estar tan regados por todo el pulmón. ¿Listo? Y el último patrón es el patrón envidio esmerilado, que es el que está acorde a edema pulmonar. ¿Por qué? Porque el edema pulmonar es como un acúmulo de líquido de agua o un SDRA. El vidrio esmerilado se diferencia del patrón alveolar porque cubre absolutamente todo el pulmón. Acá está menos. Patrón reticular como una red, patrón nodular, bolitas, patrón alveolar como algodón y patrón de vidrio esmerilado como cuando se parte el vidrio de los carros, que queda así todo esmerilado. El edema pulmonar, que entonces es el signo radiológico o el patrón de vidrio esmerilado. ¿Por qué? Por un acúmulo de agua. Edema pulmonar no es igual que derrame pleural. No confundan. Esto es una neumonía. ¿Y cómo la diferencia de la atelectasia y también se ve blanco? Porque
porque la telectasia puede ser de la base, porque está acompañado de otro signo que se llama broncograma aéreo. Entonces, veo los cilios pegados por todos lados y además veo una condensación radioopaca. ¿Listo? La telectasia no va a estar acompañada de esa cantidad de hilios así por todos lados. ¿Listo? La telectasia es localizada. Pero la telectasia se puede agravar tanto que inicia en la base o en el lóbulo superior y se agrava tanto que se colapsa todo el pulmón. El signo de broncograma aéreo, que es cuando el hilio está pues totalmente regado. El neumotórax. Entonces el neumotórax es una de las patologías donde yo sí logro ver la pleura. Miren. Y entonces ese neumotórax pues puede incluso hasta ser mucho más pequeñito. Algo particular es que cuando hay un neumotórax total o se agravó tanto ese neumotórax, es decir, que ya no se va a ver esta pleura acá, sino que se va a ver acá cerquita del hilio pulmonar, independientemente que sea derecho o izquierdo. ¿Qué es un neumotórax? Pero ¿en dónde se acumula el aire? El espacio intrapleural. Y si yo tengo acá una almohada o un globo y acá tengo un espacio y le meto aire, ¿qué pasa con el globo? Se corre. Entonces, cuando el neumotórax es muy grande, pues desplaza el corazón y la tráquea y el neumomediastino. ¿Listo? Eso es clave para diferenciarlo de una telectasia total. Miren el neumotórax, ya un neumotórax total, desplaza el corazón, la tráquea no viene acá derecha, sino que se va hacia allá y el corazón se corre. ¿Esto qué es? Lo acabamos de ver. ¿Esto qué es? ¿Sugestivo de qué? A ver, agudizan el ojo. Eso es un neumotórax. ¿Por qué? ¿Dónde está la pleura? Yo no veo la pleura, pero sí me fijé en la... Bueno, pero eso no es lo primero que miramos, ¿listo? Miren, ¿esto se puede rayar? No. Creo que sí. Sí. Miren la pleura. Y miren el corazón a dónde va llegando. Y miren para dónde viene. Entonces es sugestivo de un neumotórax. Y acá se ve mucho más radiolúcido que acá. ¿Y esto qué será? Una señora telectasia. ¡Ay, carajo! Miren la pequeña telectasia de todo el pulmón. ¿Y qué es una telectasia? Sí, y que aquí empuja y acá chupa, para que me entiendan. Entonces, si acá se corre hacia el lado contrario, la telectasia se viene hacia el lado. ¿Por qué? Porque no está teniendo aire, entonces hace una absorción y desplaza las estructuras hacia el mismo lado de la lesión. Aquí se ve más negrito, aquí se ve blanco. Uno. Y hacia dónde se desplazan las estructuras. Neumotórax hacia el otro lado porque empuja, porque la pleura se llenó mucho de aire. Y la telectasia jala hacia el mismo lugar. Con eso se salvan.
El signo de silueta positivo, que se ve en diferentes patologías, pero especialmente en el derrame pleural, que es el que está Jennifer, que le echa la. Se borra el ángulo cardiofrénico y el costofrénico, y es específicamente un derrame pleural de la base izquierda. Se borraron los dos ángulos y se ve radio opaco. Sí, esta. Entonces, silueta es que se sobrepone una estructura sobre la otra, ¿listo? Y que no se logran diferenciar. Profe, entonces en la de la derecha, o sea, el derrame pleural está más hacia la izquierda, porque en el derecho sí se ve el ángulo. Ahí se borra. O sea, se hace a la izquierda. Este no es el ángulo está por acá abajo. Y en la acá se alcanza a ver Esta es la cámara gástrica y el ángulo está acá. Pero miren, este no se ve. Este debería ser el ángulo. Y como acá voy. Y en la cúpula derecha también se ve hacia arriba, porque están inspirados. Acá está inspirada. Pero ¿qué pasa? Que es que el hemía no es que esté más elevado que este, lo que pasa es que hay un signo de silueta positivo. ¿Quién está marcando? Que no se deja ver. ¿Listo? O sea, mi diafragma de este lado vendría como por acá. Lo que pasa es que no se logra ver porque hay un signo de silueta positivo del diafragma con el corazón y el derrame pleural. ¿Es esta? Sí. Sí, re mal. Está mal penetrada, tiene mala cobertura. Como está mal penetrada, no se logra ver muy bien la rotación. Sí está bien colimada porque está la clavícula sobre el tercer arco costal. Entonces hay tres grandes patologías que se confunden mucho: la telectasia, el derrame pleural y el neumotórax. El neumotórax veo aún más negro el espacio intrapleural porque hay más aire, ¿cierto? Pero alcanzo a ver el borde de la pleura. En la atelectasia veo el manchón blanco. Y el derrame pleural es específicamente que borra los ángulos o costofrénicos o cardiofrénicos. ¿Listo? No necesariamente tienen que ser los dos. Porque si es chiquito, solo me puedo borrar el costofrénico. Y si hay una telectasia en la base, también se puede borrar. No se borra, no, es diferente. Es diferente. Se siguen viendo solamente que se ven más difusos. Es diferente. Miren, entonces acá hay un derrame pleural derecho que ya va llegando como a la mitad del pulmón. De ambos, en mi diafragma es más de lo normal, es que puede estar poco inspirada, ¿listo? Un derrame pleural derecho, un derrame pleural izquierdo. Derrame pleural bilateral. Más derrames pleurales. Y listo. ¿Preguntas? ¿Cómo pueden estudiar esto? Con casos clínicos, reportes de casos y libros de radioimagenología. Yo les puedo pasar libros, pero están en inglés. Porque es que la mejor literatura está en inglés, Alexis.
Nos toca. Listo, chicos, terminamos por el día. A ver si no tienen preguntas.